nosotros seguimos adelante en nuestro matinal en línea. Como todos los días lunes, en este horario tenemos la presencia de nuestra amiga Natalia Uribe, psicóloga clínica, que está junto a nosotros para tocar diferentes temas asociados al mundo de la psicología. ¿Cómo estás, estimada? Bienvenida. Mucho gusto, Ricardo. Oye, otra mañana helada. Helada. ¿Qué vamos a hacer con nuestra ciudad? Exacto. Aguantar hasta que después nos quejemos del calor. Exacto. Oye, mira, para hoy día tenemos un interesante tema que yo te comentaba, ¿cierto?, hace un ratito. Con esto ya hacemos un cierre del ciclo de las emociones para partir ya lo que es el resto de la jornada de julio y siguientes meses, ¿cierto? Todo lo que son otras temáticas, así que lo vamos a dejar ahí en suspenso como sorpresa. Perfecto. Pero no podíamos despedirnos de esta temática sin antes profundizar un poquito más sobre las emociones, pero sociales, porque habíamos comentado algo sobre las emociones un par de semanas atrás, pero más las básicas, las que son más como las universales. Hoy día me gustaría que pudiésemos hacer una revisión, una reflexión en relación a esta temática. Perfecto, porque cuando uno nos dicen emociones, uno que generaliza todo, ¿ah? Emociones, reír, llorar, porque muchas veces uno también no entiende muy bien los conceptos y como que engloba todo. Por eso hay que saber muy bien cuáles serían entonces estas emociones sociales. Bueno, las emociones sociales, lo primero que tenemos que saber que son distintas a las emociones básicas. Ya. Las emociones básicas son estas que hablábamos tiempo atrás, que son la alegría, ¿cierto?, la sorpresa, el miedo, el asco, la rabia, la pena. Y nacen con nosotros, son innatas. ¿Y por qué son importantes? Porque si no tuviésemos estas emociones innatas no podríamos sobrevivir. Así de simple. Esas emociones básicas tienen una función de sobrevivencia. Yo les comentaba que la rabia, por ejemplo, te mantiene a salvo de situaciones que pueden ser de peligro, abuso, que pueden ser, por ejemplo, espacios que pueden ser a lo mejor espacios agresivos. Es importante que la persona desarrolle esta emoción de rabia para proteger su territorio. Mientras que la pena también implica una emoción adaptativa porque te lleva a un estado de reflexión, de introspección de qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, y eso para un ser humano es muy fundamental. La alegría permite que tengamos un mayor sentido de pertenencia grupal con los demás. Las personas que son alegres, lo estudió la psicología social, está comprobado que tienden a tener una mayor tendencia o mayor atractivo en los grupos, en las comunidades. El miedo también es importante, ¿cierto?, porque nos permite ser precavidos, estar hipervigilantes de peligros, posibles peligros. Y así, ¿cierto? Entonces las emociones sociales, a diferencia de estas, se aprenden, no nacen con nosotros, son adquiridas. Y en la medida en que uno comienza desde muy chiquitito, bebé, ¿cierto?, a interactuar con el mundo, comenzamos a aprender acerca de estas emociones. La gran diferencia, por un lado, es que son aprendidas y por otro lado, es que para que aparezcan existe un contexto social. Perfecto. Ya sea simbólico o presencial. Yo puedo tener una sensación o una emoción social estando una persona presente o recordándola. Pero es importante que sepamos que aparece en un contexto igual social. ¿Ya? Eso es importante. Interesante. A ver, busquemos, por ejemplo, algún ejemplo de emoción social, por ejemplo. Cuando hablamos de emociones sociales, estamos hablando de, por ejemplo, la vergüenza, los celos, el orgullo. El orgullo en el sentido de sentirse orgulloso uno mismo. ¿Ya? No es lo mismo que el ego. No es lo mismo que el ego. El enamoramiento también se considera como una emoción social. También tenemos, hemos hablado de los celos, la vergüenza, la timidez también, la empatía. La empatía, la compasión por los demás son algunos ejemplos de emociones sociales. ¿Ya? Y que son necesarias. Totalmente, porque es una forma, la base de sociedad, yo creo que este tipo de emociones. ¿Por qué son necesarias, Ricardo? Son necesarias porque principalmente, mira, dos grandes líneas de por qué son necesarias las emociones sociales, que si bien son adquiridas, por un lado nos fortalece los vínculos, somos seres sociales como seres humanos, entonces el tener emociones de este tipo permite que podamos comunicarnos en términos afectivos, pero con el otro, ¿cierto?, con un otro, y así fortalecer vínculos, que es como la base de la sociedad, es la base humana. Y por otra parte, no olvidar, esto sí que es interesante también,
las emociones sociales son un regulador del comportamiento humano. Ojo con eso. Okay. Nos regula. Uno puede decir, oye, pero qué incómodo tener vergüenza, sentir culpa. Cuidado con eso. La emoción de vergüenza, la emoción de culpa, en estricto rigor, en su dosis apropiada, no es algo malo, no es negativo. ¿Qué pasaría si no sintiéramos culpa por nada? Entonces, tener esas emociones sociales son reguladores de comportamiento. Perfecto. Entre todos nosotros. Exactamente. De alguna forma, y para que usted entienda las emociones sociales, y lo que yo voy también entendiendo junto con nuestra psicóloga, es esa variabilidad que es importante, yo creo, para sostener vida en comunidad. ¿Es así? Porque la verdad que la vida en comunidad hoy día es tan importante, sobre todo para conllevar también crecimiento social. Exacto, fortalece la cohesión social, ¿ya? Entonces, claro, por un lado, cuando hablamos de emoción social, no solamente es la tendencia a agruparnos, sino que, y de alguna forma fortalecer vínculos, sino que también decirle al otro, ¿ya? Y mirarse, ¿cierto? O caer en un estado más de introspección respecto a nuestro propio comportamiento. Entonces, estas emociones que pueden ser un poquito más complejas, como les comentaba, que como es la vergüenza, como el sentir culpa, en su cuota medida es necesario porque permite una oxigenación a lo que es la cohesión grupal. Si no tuviésemos este tipo de estados emocionales, caeríamos en dinámicas bastante negativas entre todos nosotros. Complicada, sí. Pero es importante siempre ir mirándonos a nosotros mismos, ¿ya? Ahora, como yo les digo, es un tema súper complejo y delicado porque yo les digo en su cuota medida. Y eso, ¿cómo miramos en su cuota medida? ¿Cómo lo miramos? Ahí es muy importante que cada persona también tenga un buen discernimiento respecto a sí mismo. Claro, y de ahí que sea tan importante que chiquititos también nos vayamos educando con las emociones. El autoanálisis yo creo que es uno de los más difíciles, saber en qué estamos bien y en qué estamos mal. Ahí, ¿cómo resolvemos esta disyuntiva? Tener un equilibrio entre quiénes somos nosotros, tratar de conocernos a nosotros mismos y también ir leyendo lo que los otros dicen de nosotros mismos, porque no todo lo que los otros digan va a ser distorsionado, también pueden existir a lo mejor opiniones o impresiones del entorno respecto de nosotros que a lo mejor también necesitamos mirar, ¿ya? Y debemos mirar. Por lo tanto, es un equilibrio, es un equilibrio entre lo que los otros miran de nosotros mismos y nuestro propio análisis que hacemos respecto a nuestro comportamiento, ¿ya? Perfecto. Otra cosa importante también a comentarles, Ricardo, es respecto a la importancia de cómo las emociones sociales impactan en nuestra autoestima, ¿ya? Ya que efectivamente yo les comentaba recién, tenemos la culpa como una emoción social, tenemos la vergüenza como una emoción social, tenemos la timidez también como una emoción social, pero también tenemos esto que se llama el orgullo, ¿cierto? El orgullo. Por lo tanto, estas emociones van muy relacionadas con nuestra autoestima porque depende de cómo uno gestione el estado de culpa, el estado de timidez, el estado de vergüenza, cómo gestionamos eso, de qué manera y cómo lo podemos poner en práctica en nuestro día a día, va a depender también de nuestra autoestima, porque si nosotros empezamos a tener, por ejemplo, emociones asociadas a culpa excesiva, por supuesto que nuestra autoestima va a empezar a disminuir. Si empezamos a tener exceso, ¿cierto?, de vergüenza excesiva, por supuesto. Lo mismo con la emoción de la timidez. Entonces, nada en exceso nos va a llevar, ¿cierto?, a un bienestar y a un aprendizaje. Todo en su justa medida y equilibrio nos ayuda. Entonces, en resumen, la clave está, Ricardo, en el equilibrio. Okay. ¿Ya? Y por otra parte, como yo les comentaba, siempre es importante saber cómo esta emoción va a impactar en mis pensamientos. Porque si yo caigo eternamente en estados culposos, en estados de timidez, de que no soy capaz, y empiezo a tener esta emoción y comienzo a trabajar esta mente con diálogos internos muy autocríticos, exactamente. Ahí la autoestima, ¿cierto?, comienza a sentirse muy afectada, a verse muy afectada. Entonces la idea es que todo esto se vaya regulando. Pero es importante el entorno y también nuestro propio trabajo personal. ¿Cómo podríamos regular aquello, estimado? Es la vergüenza muchas veces, la culpa muchas veces,
Porque claramente, como te decía anteriormente, para mí, muy personalmente, es muchas veces poder generar esa acción, de poder saber regularme, de poder saber entenderme muchas veces. Súper buena pregunta. Si no tengo ningún entorno, ¿cierto? O alguien que me oriente, un terapeuta, un entorno a lo mejor que me pudiese dar información respecto... O consejos, propiamente. O consejos. Sí. Lo importante es hacer lo posible dentro de este conjunto de pensamientos que nos invaden, hacer lo posible de ir a la evidencia empírica, a ser objetivo dentro de lo posible. Somos seres subjetivos, lo sabemos, pero si estoy invadido en un sentimiento o una emoción que es compleja de abordar y estoy cayendo en un permanente estado de culpa, permanente estado de vergüenza o timidez, bueno, tratemos de ir viendo la situación. Por ejemplo, esto que me está afectando, el por qué me está afectando. Preguntas que pueden ser orientadoras, el por qué me está afectando, qué tipo de desencadenantes ha generado esta emoción, si me ha pasado en otros momentos de mi vida, si me ha pasado en otro momento de mi vida, si esto de qué forma puede o está afectando mi autoestima, y por otra parte, mientras estoy pensando y estoy como haciendo una exploración de este estado que es un poco más displacentero, al mismo tiempo ir mirando otras experiencias de logro, porque lo que ocurre con estas emociones sociales que me llevan a un déficit, como a un estado de inseguridad, ¿cierto? Muchas veces cuando es en exceso. Entonces, mientras hago este análisis de por qué me pasa esto, el para qué, ¿cierto? Si es que hay evidencia empírica que realmente genere este malestar en mí, mientras hago eso también busco lo otro antecedente, el logro. Los momentos en donde yo viví una situación similar, pero donde a lo mejor pude sentirme más orgulloso, más orgullosa, porque al menos avancé en este desafío. Entonces la idea de alguna forma es que la persona cuando haga análisis propios no sea tan estricto ni tan extremista. La idea es que también vaya equilibrando con otros eventos empíricos donde se dé cuenta de que en la vida uno no es blanco-negro. Uno va manejándose por la vida con mucho matiz. Esa es un poco la clave. ¿Se pueden educar estas emociones, por ejemplo, desde muy pequeños, desde la infancia, para ir sosteniendo esto de mejor manera en el futuro? Súper buena pregunta, sí. La respuesta es sí, se pueden educar las emociones. La clave está en nosotros, la clave está en la comunidad, la clave está en el entorno, en lo que nosotros como cuidadores le entregamos a nuestros hijos, hijas, y poner en práctica lo que nosotros enseñamos con nuestros niños. La empatía, yo creo que algo... Oye, eso también es importante. La empatía, a ver, es que esto también es muy desafiante, muy complejo, porque la empatía no es una receta. Uno no es como que está la dosis para ser empático y hacemos como que somos empáticos. La empatía va más allá de un como sí. La idea es que el adulto, ¿cierto?, también conecte con esta emoción y que sea genuino, porque los niños notan cuando no es genuino, Ahora, en contextos más sociales, ¿cómo se fortalece la empatía? Si estamos en un contexto comunitario y vemos personas que están sufriendo, pucha que es importante que ese adulto pueda dar un discurso o mostrar una actitud de cercanía hacia lo que está pasando, hacia el dolor del otro. Eso ya es un ejemplo educativo para los niños, para que puedan ellos ir aproximándose a lo que es una actitud empática. Y no solamente en el día a día, en el cara a cara, a lo mejor un hecho noticioso que pudiese estar siendo muy sensible para las personas, ¿cierto? Tomamos este hecho noticioso y lo comentamos en familia. O algo que me dice el niño del colegio, algo que trae el niño del colegio, lo tomamos como tema de conversación en la familia y ya estamos fortaleciendo la empatía. Conversar, la verdad que hoy día lo que menos se hace es conversar muchas veces. Lamentablemente estamos... Como que el tiempo es tan apurado que es rápido almorzar rápidamente y cada uno irse a sus responsabilidades, papá trabajo, mamá trabajo, hijos colegio, y de vuelta no hay tiempo necesario, sobre todo en la última cena o la última once asociada a conversar temas asociados, porque están los requerimientos del día a día. Por eso es bueno darse el tiempo para conversar sobre aquello. Desde ahí la importancia de ir sosteniendo, por ejemplo, quizás no todos los días, pero sí los fines de semana pueden ser el momento donde están todos más libres. Son momentos, Ricardo, y siempre yo les digo a los pacientes, a las familias, no piensen que tienen que obligarse una hora completa. Ese es el ideal, pero a veces basta con que tú converses con tus hijos
o con los sobrinos o con tus niños, ¿cierto? Si tienes a cargo, en el auto, en el colectivo, son momentos específicos que tú los tomas y ahí se establece la conexión emocional con ese niño. Ahí está la clave. Okay. ¿Ya? Qué importante. Eso. Qué importante. Emociones sociales entonces que usted va conociendo el día de hoy, porque nosotros siempre nos dicen, no, mira, las emociones, y nosotros claramente, como le dije anteriormente, englobamos todo, pero es bueno ir definiendo para ir conociendo y también entendiendo y cómo enfrentarnos a estas emociones que cada día obviamente confluyen en nuestro día a día, que de alguna forma nos van llevando a temas necesarios, que siempre es bueno también conversarlo con una persona que sabe. Por eso hoy día está junto con nosotros Natalia, que de alguna forma nos va llevando a conocer estas emociones sociales. Hablamos de la empatía, la vergüenza. Uno muchas veces, y acá uno lo determina así, pero la empatía yo creo que para mí, siento yo, no sé si estaré equivocado, por eso te pregunto, que es algo que se va construyendo día a día. Porque uno de buenas a primeras no termina siendo empático. Sabemos que muchas veces tenemos características atávicas que nacen con nosotros, pero emociones como estas se van construyendo día a día. Y muchas veces es parte importante también del rol social que pueden tener nuestros hijos en el futuro. Oye, buena observación. Y lo otro, importante, la empatía, si bien es una emoción que uno cuida y que uno ofrece a los demás, la empatía desregulada, cuidado con eso. Uno no puede ser empático en extremo. Es importante la puesta de límite, ¿ok? Perfecto. Hay entornos que pueden ser muy abusivos, nos pueden pasar a llevar, y uno no puede estar eternamente siendo empático pensando en el otro. Siempre hay algo que se llama amor propio, autovalía. Exacto. Entonces, la empatía está muy bien que la apliquemos, pero siempre en su justa medida, a las personas apropiadas. Por lo tanto, cuando uno es en exceso con todos y no hay un filtro, no hay un discernimiento, cuidado, ahí estamos ante una empatía desregulada y eso es peligroso. Perfecto. ¿Ya? Excelente. Natalia, en ese sentido, a nivel personal, ¿te ha tocado tocar estos temas con pacientes? Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? No, o sea, bueno, para mí ha sido un privilegio poder compartir estos temas con ellos porque adoro el trabajo que hago. Okay. Pero es un tema que es un eje central, yo diría, en todos los pacientes, fíjate. Es clave la empatía, es clave educar en la empatía a nuestros pacientes porque también es un factor de protección para lo que es la vida en general. De partida, la empatía te permite conectar con el otro. Por otra parte, te enseña que por mucho que tú conectes con el otro, también tienes que cuidarte a ti mismo y ser empático contigo mismo. Y es parte de la cohesión social. Entonces, es clave en nuestra salud mental. Perfecto, Natalia, como siempre, todos los días lunes, presente acá en nuestro matinal en línea, dándonos a conocer estos temas que yo sé que son importantes que usted en su casa los vaya tomando y también los vaya haciendo realidad con su familia, porque desde ahí obviamente vamos creciendo en este importante tema como lo es la psicología y sobre todo pensando en el concepto de familia. Natalia, como siempre, muchas gracias. Un gusto y nos vemos la próxima semana con nuevos temas. Perfecto. Sorpresa. Perfecto.